Bueno, hubo una etapa, digamos, importante en el sentido de la construcción de nuevos instrumentos y la búsqueda por otros lados. Ya había mencionado los instrumentos de Carlos Riveros y después es cuando tengo la relación con Alberto Paredes principalmente y con alguien que en ese momento era el ayudante de Alberto y que después abrió un taller independiente aparte y que también, digamos, es un constructor de referencia para muchos bandolistas en la actualidad, ¿no? Se trata de Pablo Hernán Rueda. Esa bandola, la primera que hicimos del año 1990, fue también una historia muy simpática. Las bandolas en ese momento considerábamos que eran muy grandes, muy pesadas, era un rollo el cuento de la escala. A Alberto le encargaron hacer un par de bandolines brasileños, que son instrumentos un poco más pequeños, más redondeados. Nos asesoramos, digamos, de algunas fotografías y cosas e hicimos un plano a mano en esa época, un plano a mano de ese instrumento y después se nos ocurrió, bueno, pues cojamos como ese mismo plano que hicimos y pongámosle un diapasón de bandola y aumentarle un poco la profundidad y unas características para hacer además una bandola que fuera un poco parecida en tamaño y en proporciones a esas bandolas del comienzo del siglo de Morales Pino. Digamos que esa fue una de las cosas que planteábamos con Jairo, ¿no? Oye, ¿cómo sonarían esos aparatos? ¿Por qué tienen que ser tan grandes y tan estorbosos? Vámonos un poco a la historia y miremos cómo de pronto podrían sonar estos aparatos. Entonces, a partir de ahí, hicimos esa primera bandola del año 1990, un aparato que fue, digamos, en ese momento como un gran descubrimiento, suena todavía magistralmente, suena muy bien, es un aparato que tiene muy buen sonido, muy equilibrado, habiéndole incluido algunos detalles de construcción en un instrumento que afinaba muy bien, tenía muy buena potencia a pesar de lo pequeño, y es cuando empieza, digamos, uno como a romper esos mitos de que mientras más grande se supone que más sonaba, pues resulta que no, es una relación de la cantidad de aire que mueve por dentro. Y muy poco tiempo después de construir ese instrumento, ese fue el único de este modelo de bandolas, es el único que tiene sello de Alberto Paredes, porque muy poco tiempo después de haberlo construido se separaron. eh, Pablo Hernán quedó con el plano y con la formaleta para la construcción del instrumento. Alberto como que no se interesó mucho por la cosa, y entonces Pablo Hernán empezó a hacer una cantidad de instrumentos y muchísimos instrumentistas, digamos, como que mandaron a hacer esos instrumentos a Pablo Hernán Rueda, que es la otra bandola que tenemos aquí. Ya es una bandola, digamos, un poco más fina que la otra, siguiendo los mismos planos y las mismas características, pero con mejores maderas.